El día de ayer, la Unión Europea y el grupo el G7 autorizaron nuevas sanciones en contra de Rusia. Y bueno, ya sancionaron el acero, sancionaron algunas materias primas y también le quisieron poner o le pusieron ya un precio tope al crudo ruso, al petróleo ruso. Ya rusos señalaron que, bueno, no les van a vender petróleo pues, sencillamente a ese precio que ellos impusieron. Y bueno, al mismo tiempo se alían los rusos con la OPEP para subir el precio internacional del crudo. Entonces, ¿qué hacen los líderes europeos? Bueno, pues empiezan a poner ese tipo de cosas, mientras sus ciudadanos empiezan a padecer realmente cosas terribles, ¿no? Ya empezamos a ver un verdadero caos que nunca se esperaría en Europa. Y bueno, la verdad es que cada país empieza a tener sus propios dramas. Vamos a hablar de Polonia, uno de los países en donde desde el inicio fue el primer país que le cortó Rusia el gas natural y podemos ver lo que sucedería después a toda Europa. ¿Y qué sucede? Bueno, lo cierto es que una vez que se quedó sin gas natural ruso, porque Polonia, a pesar de que era rusa, dependía prácticamente el 100% del gas natural, los ciudadanos empezaron a quemar carbón y madera para mantener sus casas calientes. El problema es que también estos insumos empezaron a escasear y empezaron a ser muy caros. Es el problema también, que no solo ha subido el gas, la gasolina, sino también sus alternativas, la madera y el carbón. Y no solo eso, sino tampoco ya empezaban a haber, había escasez real, ¿no? Un desabasto. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Pues por increíble que parezca, ya en Polonia han empezado a quemar basura para calentarse. Obviamente la quema de basura no es permitida por cuestiones medioambientales, porque genera gases tóxicos, además que apesta el ambiente. Pero bueno, en Polonia se quitaron todo ese tipo de restricciones medioambientales y empezó literal la quema de basura. Y ya empezó a apestar por completo toda Polonia. Y bueno, sin desdoro de que obviamente todo esto es sumamente tóxico para los propios polacos. Y en Francia también las cosas empezaron a padecerse muy fuerte, porque por ejemplo allá empezó a escasear la gasolina. Repito, no solo que esté cara, sino que ya no hay, porque trabajadores de las refinerías francesas, ante el hecho de que, bueno, empezó también a aumentar la inflación, empezaron a exigir aumentos de salarios para que pudieran superar la inflación. Como no se los dieron las petroleras francesas, entonces decidieron iniciar una huelga y entonces dejaron de producir gasolina. Sí, es interesante, allá en Francia. Y entonces el gobierno francés tuvo que recurrir a su reserva estratégica de gasolina para empezar a poner más al abasto, pero únicamente tienen 20 días. Y bueno, de ahí se termina la gasolina por completo y ya las refinerías no van a estar jalando hasta que, bueno, les paguen más a los trabajadores petroleros y en las refinerías. O sea, todo un caos que todavía se va a poner mucho peor. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y antes de comenzar, permítanme robarme 5 segundos de este video para felicitar a mi señora madre, ya que hoy es su cumpleaños, cumple 60 años. Y como ella no ve mis videos, pero sí ve estos, quiero mandarle un abrazo y un te quiero madre. Así que ya habiendo dicho esto, vámonos a ver el video y vámonos a ver qué está pasando, porque allá en Europa las cosas están saliendo de control. Vemos caos por todos lados. Y es que vamos a empezar primero que nada en Francia, ya que en Francia se está habiendo actualmente, hay una huelga en 5 de 7 refinerías que tienen, la cual está causando que exista escasez. Por ejemplo, en el norte de Francia ya existe 1 de cada 10 estaciones ya no tienen gasolina. Mientras que si nos vamos hacia el sur y hacia el centro, 1 de cada 3 estaciones tampoco tienen gasolina. Se están quedando sin gasolina. ¿Pero por qué se debe esto, Aaron? Bueno, pues lo que sucede es que los trabajadores de estas refinerías están exigiendo que exista un aumento de sueldo de alrededor del 10%. Pero las refinerías no quieren aumentar este sueldo porque no solo lo piden para el futuro, sino que están pidiéndolo también retroactivamente. O sea, lo que ya pasó. Todo el año pasado que estuvieron trabajando, quieren que se les aumente ese 10% y se les dé en un nuevo cheque. Y es que tienen razón a cierto punto estos trabajadores diciendo que como se ha aumentado la inflación en Francia un 10%, pues ellos quieren que se ajuste sus salarios a la nueva inflación. Y esto tiene que ver mucho con algo que yo les he venido hablando, que cuando la inflación empieza a subir, se crea un círculo vicioso que es muy difícil de romper. Y es que
si la inflación sube, si todo en el supermercado te cuesta un poco más, a los trabajadores también les cuesta un poco más poder mantener su mismo estilo de vida. Entonces los trabajadores piden un aumento de sueldo a sus empresas para que se puedan costear los nuevos aumentos. El problema es que la nueva empresa, si decide que sí aumentarles el sueldo, va a terminar aumentando también ellos los precios a los productos, haciendo que el ciclo se repita de manera indefinida. Y ese es el problema que tiene actualmente Francia. Entonces el gobierno, para intentar resolver el problema, se puso a ponerle un subsidio a las gasolinas. Le está quitando 30 centavos para que esta escasez no perjudique los bolsillos de las personas y las personas no empiecen a tener descontento social, no se vengan las protestas. ¿Cuál es el problema entonces, Aaron? Bueno, pues el problema es que el gobierno ha tenido que recurrir a sus reservas de gasolina para poder aportar la gasolina que no están generando las refinerías. Y si te digo al mismo tiempo que tenemos escasez y están poniendo subsidios, pues lo que está sucediendo es que las personas empiezan a comprar gasolina. Y no solamente empiezan a comprar en pocas cantidades, sino cada vez aumentan más porque ahorita está ese subsidio. Entonces se llevan más gasolina cuando no existe una oferta. Eventualmente, ¿qué es lo que va a terminar por suceder? Pues que el gobierno no vaya a tener gasolinas, se va a quedar Francia sin gasolinas, y es que literalmente, como están sacando de sus reservas, les quedan tan solo 20 días para que se acaben las gasolinas de los inventarios de las reservas allá en Francia. Esto es por un lado. Así lo tenemos actualmente en Francia. Y de nuevo, todo esto se da porque los mismos europeos pusieron sanciones a Rusia, lo cual empezó a crear este círculo vicioso de inflación que actualmente ya les está pegando ahí a los franceses. Vámonos ahora a Polonia, y es que aunque Polonia es uno de los pocos países que todavía tiene un gasoducto conectado a Noruega, aún así la población sigue teniendo que pagar un precio cada vez más caro en su electricidad y en su gas. Lo que ha generado es que la población empiece a tener que comprar carbón y madera, que es incongruente y es curioso porque se supone que estos países europeos son los que llevaban a cabo el movimiento del Acuerdo de París, donde buscaban bajar la contaminación, bajar la emisión de carbono, y ahora están teniendo que recurrir al carbón y a la quema de madera para poder sobrevivir el invierno, ya que no cuentan con el gas suficiente porque Rusia ya no les está mandando absolutamente nada. Bueno, pues los polacos, para sobrevivir a este invierno frío y duro, han tenido que recurrir a una humillante solución que al final del día va a ser también perjudicial para la salud. Y es que se está reportando que allá en Polonia la gente, para sobrevivir al invierno, que podemos tener temperaturas de hasta menos 10, menos 15 grados, ha tenido que recurrir a quemar basura. O sea, la basura que genera una familia, la agarran, la acumulan y la ponen en la chimenea para tener algo que quemar. Y Aaron, ¿cuál es el problema con hacer esto? Además de la contaminación que van a generar al aire, bueno, es que muchos productos tienen pinturas como el plomo o pinturas de otro tipo que se terminan por evaporar y el humano termina por inhalarlas. Entonces no solamente es contaminante para el aire porque están quemando basura, sino también porque la van a estar inhalando. Y es que ya en Polonia, ya el gobierno, simplemente para evitar que las personas pues se mueran de frío, al final del día hay que decirlo así, han tenido que quitar los controles de calidad del aire, porque no hay otra opción. Porque ellos decidieron no comprar más gas ruso. Porque si no hubieran puesto esta tonta sanción, ellos hubieran a este punto seguido importando gas ruso y no hubieran tenido ninguno de estos problemas. Pero de nuevo esto no es todo, porque es tan fuerte este conflicto, esta crisis allá en Polonia, que los mismos funcionarios de gobiernos municipales están también protestando para que se bajen los precios de la electricidad. O sea, el gobierno está protestando contra el gobierno para que ya quiten estas sanciones rusas. Y eso no solamente es todo lo que está pasando allá en Europa. Por otro lado, tenemos a Alemania, donde la gente salió al grito de calefacción, pan y protesta por la paz en lugar de congelación, donde más de 1.400 personas se manifestaron en Berlín para que ya quiten las sanciones a Rusia, para que exista alguna clase de intercambio, de comercio con Rusia y puedan bajar los precios del gas. Y es una mala noticia para Alemania, ya que ya no cuentan con los gasoductos, ya están rotos. Pero no acaba ahí, ha habido más manifestaciones, también ha habido en el Reino Unido, donde de nuevo están ahí pidiendo que ya exija o de alguna forma también quiten sanciones para reducir los precios del gas natural, porque también se están elevando. Y las cosas no terminan ahí. Y es que cuando entendemos lo que acaba de pasar con la OPEP Plus, todo gira alrededor de esto. La OPEP Plus lo que hizo en la última reunión que tuvieron
fue reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles de petróleo al día. Esto, sin lugar a dudas, fuera del tema político, fuera de que Joe Biden se la va a ver más difícil para las siguientes elecciones en noviembre 8, también lo que va a terminar por causar es que se aumente todavía más la inflación. Porque parte de la inflación que está viviendo actualmente Europa, que ya se encuentra en 2 dígitos, y podemos debatir aquí si la inflación oficial es la inflación verdadera o la inflación de los productores, ya los dos, una te dice que está al 10%, mientras que la otra te dice que está cerca del 50%, pues los dos nos indican que Europa la está pasando bastante mal. Y al mismo tiempo, quien se encargaría de solucionar este problema, que sería el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aumentando las tasas de interés, causando una recesión económica con la intención de que se baje la demanda de productos y por lo tanto se baje la inflación. Pues el momento de que Arabia Saudita y que Rusia se pusieron a atacar financieramente a Occidente va a causar un grave problema, no solamente para Europa, también para Estados Unidos, ya que el momento de que no va a existir estos energéticos, lo único que va a causar es que se eleven los precios. De hecho, el precio del barril de petróleo ya subió a más de $90. Entonces tenemos que Europa tiene ya una crisis energética muy fuerte, estamos entrando al invierno, ya es tan humillante esta crisis que se están quedando sin gasolina ya en Francia, en Polonia están teniendo que quemar ya basura porque no hay de otra, no hay energéticos, tenemos que en Inglaterra ya hay también manifestaciones, al igual que en Alemania, y mientras la OPEP deja sin petróleo a Europa. Lo único que va a causar es que se les aumente el costo de vida a los europeos y a los estadounidenses, y además les va a causar un dolor de cabeza a los bancos centrales que realmente no van a tener solución alguna. Van a terminar a ser porque el euro se colapse contra el dólar, ya que van a tener que estar aumentando las compras de petróleo en el extranjero, por lo tanto enviando más poder adquisitivo hacia el extranjero, y al mismo tiempo en Estados Unidos la Reserva Federal se la va a ver dura porque no puede aumentar las tasas de interés para siempre, algo va a tener que quebrar. Entonces ya sea que la Reserva Federal decida pues que entramos en una recesión tipo depresión económica, o bien nos acercamos hacia una hiperinflación, pero va a tener que decidir por dónde se va a quebrar esta pelotita que se llama economía. Así es como están las cosas allá en Europa y un poquito de cómo están las cosas en Estados Unidos. Todo se está saliendo de control, cada vez vemos más caos que está sucediendo allá en Europa, y todo esto derivado a las sanciones que ellos mismos decidieron imponerle a Rusia, porque están defendiendo los valores europeos allá en Ucrania, aunque en este punto todavía ni siquiera sabemos qué de valores son. Espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Si fue así, por favor dejen su like, su comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Yo los voy a ver hasta el día de mañana, cuídense mucho, bye.